Bueno, habiendo completado ya nuestra cajita de herramientas representada por el análisis técnico, vamos entonces a abrir e ir completando otra caja de herramientas representada por el análisis fundamental. ¿Qué es el análisis fundamental? Bueno, al igual que el análisis técnico, es un marco analítico bastante empleado y bastante útil para tomar decisiones en el trading. El análisis fundamental se basa en el estudio de información tanto económica como financiera para estimar el valor intrínseco de un activo. Obviamente esta información debe ser información que esté disponible públicamente y bueno, podemos abarcar desde aspectos cualitativos como aspectos más cuantitativos, que son los que nos va a interesar esta materia, ¿no? Que van a ser ratios financieros e indicadores de valoración relativa. Los analistas fundamentales estudian todos los elementos que pueden afectar el precio de un activo en cuestión, de un activo que puede ser, bueno, bonos, acciones, opciones, en fin. Estos aspectos suelen ir entonces de factores e indicadores macroeconómicos, es decir, de la economía general en términos agregados, hasta factores microeconómicos como aspectos financieros, incluso gerenciales y bueno, una cantidad adicional de factores propios de una empresa en específico. El análisis fundamental es necesario para que los mercados funcionen correctamente porque ayuda a sus participantes a entender las implicaciones de la información en el valor de los activos. Es decir, ayuda a los participantes entonces, por ejemplo, a procesar información referente a nuevos resultados trimestrales de la empresa, como poder hacer resultados de ventas, de flujo de caja, de utilidad, etcétera, para tomar decisiones y de esta manera reflejar esa información en los precios de los activos. Entonces, las decisiones de compra o venta, en este caso, van a depender de si el valor intrínseco del activo es mayor o menor que el precio de mercado en algún momento determinado. Más adelante, bueno, en la semana 8 vamos a ahondar un poco más en las herramientas financieras y cuantitativas para determinar el valor intrínseco de un activo. Bueno, entre los supuestos y los principios del análisis fundamental, bueno, el análisis fundamental se basa en la idea de que el precio de una acción, como ya les comenté, está determinado por factores económicos, por una parte, y también por factores intrínsecos, es decir, directamente relacionados a una empresa. La idea principal, entonces, es estimar el valor intrínseco de un activo con el objetivo de saber, de manera aproximada, claro, si dicho activo está subvaluado o sobrevaluado. Cuando hablamos de valor intrínseco, nos referimos al valor que tiene un determinado activo de acuerdo, por ejemplo, a los flujos de caja que esperamos en algún momento futuro, de acuerdo a su patrimonio, de acuerdo a su utilidad, en fin, de acuerdo a una serie de criterios que se complementan y que de los cuales vamos a ahondar un poco más en la semana 8. Sin embargo, bueno, si un activo está subvaluado, es decir, que el precio de mercado es menor que el valor intrínseco, debemos comprarlo para aprovecharnos entonces de esa diferencia. Si el activo está sobrevaluado, es decir, que el precio de mercado es mayor que el valor intrínseco, debemos venderlo porque el precio estaría inflado. Y si el activo está correctamente evaluado, es decir, el precio de mercado es igual a su valor intrínseco, debemos mantenerlo. El analista fundamental entonces se basa principalmente en tres tipos o tres flujos de información, tres tipos de información. Primero, el análisis económico, como puede ser, bueno, el PIB de un país, las tasas de interés, el desempleo, la inflación y sobre todo los indicadores del ciclo económico que vamos a estar viendo más adelante en esta semana, que son bastante importantes para saber en qué momento del ciclo, en qué etapa de la economía estamos. También es importante, entonces, por otro lado, el análisis de la industria, como puede ser el marco regulatorio, los prospectos de crecimiento de alguna industria de acuerdo a su potencial demanda en los próximos años, temas tecnológicos, temas de consumidor, etcétera, etcétera.
Y por último, el análisis de la compañía, que puede ser, por un lado, cuantitativos, como los ratios financieros de valoración relativa, que vamos a ahondar bastante en la semana 8, y los modelos de descuento de flujo de caja. En los modelos de descuentos de flujo de caja realmente no vamos a ahondar tanto, los vamos a mencionar simplemente porque ya los deben estar viendo en Finanzas 3. Todo lo que tiene que ver entonces con valoración por flujo de caja de contado, ya lo están manejando en Finanzas 3. Lo que vamos a hacer entonces es utilizar esos resultados de esas valoraciones que están aprendiendo a hacer en Finanzas 3 para tomar decisiones de inversión. También tenemos entonces los aspectos cualitativos, como pueden ser, bueno, paren ustedes de contar cualquier cosa que se le ocurra que tenga que ver directamente con la empresa y que no sea cuantitativo, como puede ser las ventajas competitivas, la gobernanza corporativa, la reputación de sus directivos, bueno, en fin, una cantidad innumerable de factores. Por otro lado, también, uno de los supuestos principales del análisis fundamental es que los mercados no son eficientes en su forma semifuerte. Y aquí vamos a hacer un paréntesis para mencionar un poco la hipótesis de los mercados eficientes, que la habrán visto en Finanzas 1.2. La hipótesis de los mercados eficientes es básicamente una hipótesis, como su nombre lo dice, sobre cómo se mueven los precios en los mercados financieros. Esta fue propuesta por un economista llamado Jim Fama en el año 70. La hipótesis de los mercados eficientes tiene tres versiones, tres formas. La primera es la forma débil. La forma débil dice que si los mercados son eficientes en esta forma, en la forma débil, entonces el análisis técnico no funciona porque los precios ya reflejan toda la información histórica del activo y en consecuencia no sirve de nada tratar de pronosticarlos. Cuando hablamos de la forma semifuerte, que sería la segunda forma de la hipótesis de los mercados eficientes, nos referimos entonces a que esta hipótesis dice que los precios de los activos eh, tienen incorporados ya todo lo que tiene que ver con información pública, es decir, información disponible para cualquier inversionista. Aquí entonces, cuando hablamos de información pública, nos referimos a estados financieros, aspectos cualitativos, cuantitativos, etcétera, todo ese tipo de aspectos. Entonces, si la hipótesis de los mercados eficientes en la forma semifuerte establece que los precios ya tienen incorporado a toda la información disponible de manera pública, entonces el análisis fundamental no va a servir para tomar decisiones de inversión que nos permitan obtener un rendimiento anormal, sin tomar riesgos anormales, porque entonces ya toda la información está disponible en los precios y cualquier análisis adicional que uno pueda hacer con base en análisis fundamental o análisis financiero no nos va a servir de nada porque ya eso está incorporado en los precios. Y la forma fuerte, que es la más, digamos, la más extrema, establece que los precios ah, reflejan incluso la información no disponible de manera pública. La realidad es que, bueno, esta versión obviamente no, no funciona en realidad porque obviamente una persona que tenga información o insights o información no disponible de manera pública puede obtener rendimientos anormales en los mercados sin tener o sin asumir riesgos anormales. Claro, esto sería ilegal, ¿no? Porque sería información no disponible de manera pública, pero bueno, un ejemplo entonces para que tengamos claro lo que es la hipótesis de los mercados eficientes. Hasta hoy en día sigue siendo bastante controversial esta hipótesis porque, bueno, si asumimos entonces que los mercados son perfectamente eficientes, entonces el análisis técnico y el análisis fundamental sirve para nada. Y la realidad es que pareciera que sí sirven los dos, ¿no? Bueno, un poco de historias y curiosidades de análisis fundamental. Como habíamos visto
cuando vimos la historia del análisis técnico, el análisis fundamental como marco analítico para tomar decisiones de inversión se remonta al año 1934, cuando Benjamin Graham y David Dodd publicaron su libro, bastante famoso incluso hasta hoy en día, llamado Security Analysis. ¿Por qué digo entonces que se remonta hasta el año 34 con la publicación de este libro? Porque recordemos que a finales del siglo de 1800 comenzó con los aportes de Charles Dow, comenzó a utilizar el análisis técnico que se basaba básicamente en la información reflejada en los precios. Las empresas en ese momento, hasta el año 29 o después de la crisis de la bolsa del año 1929, las empresas, incluso las que cotizaban en bolsa, no estaban obligadas para publicar o no están obligadas a publicar su información financiera, es decir, su balance general, su, su estado de resultados, sus estados justificados, etcétera. No estaban obligadas a hacerlo. En consecuencia, bueno, básicamente no lo hacían y los inversionistas se basaban netamente entonces en un análisis técnico. ¿Qué pasó? Vino la crisis especulativa del 29 y una de las maneras que observaba la SEC, el ente regulador del mercado de valores de Estados Unidos, para evitar otra nueva crisis especulativa, otro nuevo crack, era obligar a las empresas, al menos a las empresas públicas, es decir, las empresas que cotizan en bolsa, a publicar su información financiera para que de esta manera los inversionistas tengan un poco más de base a la hora de tomar sus decisiones. Y en ese contexto, bueno, el primer aporte, uno de los primeros aportes más importantes, incluso hasta hoy en día, fue el de Benjamin Graham, que comenzó a utilizar esa información financiera que recién publicaban las empresas para hacer análisis y con eso tomar decisiones de inversión. Entonces, bueno, eso, el security analysis es como el primer gran, o la primera gran referencia y bibliografía en cuanto a análisis fundamental en el mundo. Bueno, otro aspecto más hacia las curiosidades, que en 1947 se fundó el CFA Institute, que ha impulsado desde ese entonces la formación profesional y académica relacionada con la gestión de activos con base, básicamente, en el análisis fundamental. ¿Por qué les digo esto? Porque, bueno, a lo mejor a alguno de ustedes les llama la atención, o les termina llamando la atención el análisis fundamental y también le llama la atención todo lo que tiene que ver con trading y mercados de capitales. Bueno, probablemente la certificación del CFA sea un camino profesional que les pueda interesar. Entonces, bueno, la idea es que tengan esto a la vista en caso que les interese.